Máquina de monstruos. Monstruosidades emergentes en la literatura latinoamericana. Máquina de monstruos. Con Charo Ortiz. Seguimos con más Restos Diurnos y ahora sí, estamos con la tercera entrega de Máquina de Monstruos. Y si estamos dentro de la Máquina de Monstruos, estamos con Charo Ortiz, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes, Juan Manuel. Muchas gracias por la bienvenida y la presentación. ¿Cómo estás vos? Muy bien, una tarde espléndida, en un programa espléndido, en una ciudad por ahí no tan espléndida. En una columna espléndida como la de la Máquina de Monstruos. También, bueno, también. Ahora estás en la columna. ¿Todo bien entonces? Todo bárbaro. Bueno. Te cuento qué traje para compartir hoy. Bueno. Traje un cuento que se llama Simbiosis, sí, de Rodolfo Walsh. Acá está la foto de Rodolfo Walsh. Nosotros estamos haciendo un registro fílmico, y por eso lo cuento para la gente que está escuchando. Voy a presentar un poco al escritor para recordar un poco quién es. Ha sido escritor, narrador y periodista, y tal vez por lo más recordado o lo que más lo ha hecho trascender en Latinoamérica y en el mundo, yo creo, es que él se considera el creador del género no ficción, o policial negro, pero en realidad sí él es como el precursor de la novela documental, testimonial y del género no fiction. Ha sido también destacado por su militancia en las organizaciones guerrilleras de las Fuerzas Armadas Peronistas y de Montoneros, y este dato no es menor porque estas han sido las causas de su desaparición y ya su asumida muerte, digamos. La causa de su muerte fue asesinato. Yo creo que es clave recordar un escritor y un militante como Rodolfo Walsh, porque él ha logrado, desde mi punto de vista, desde mi experiencia como lectora, ha logrado fusionar el yo vital y su yo escritor. Los ha logrado que sean uno, y eso le da mucha coherencia a su práctica y también a esta forma de ver la literatura que compartimos algunos, que es como una herramienta de lucha, de resistencia y también de recuerdo de la identidad, de construcción de una historia y de un montón de asuntos que me parecen necesarios y pertinentes. El 25 de marzo de 1977, y digo la fecha porque el 25 de marzo es el día posterior al aniversario de la dictadura cívico-militar, un grupo de militares lo emboscaron y lo acribillaron en la esquina bonaerense de San Juan y Entre Ríos. Cuento porque me parece que es política su muerte. No me gusta hablar generalmente de las muertes de los escritores o datos biográficos, pero creo que en el caso de Rodolfo Walsh es extremadamente necesario, y sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo. Bueno, él se resistió. A mí me parece que andaba medio armado, andaba enfierrado. Un intercambio de balas en eso. Sí. Sí. Se resistió y bueno, fue herido de muerte. Y su cuerpo, esto es lo particular, que el cuerpo nunca apareció. Así que bueno, igual de todas maneras, el Tribunal Oral Quinto lo declaró, su veredicto fue que fue asesinado por el grupo de tareas GT 33.2 de la ESMA, y bueno, lo declaran asesinado, muerto, pero el cuerpo no apareció. No sé cómo se puede confirmar una muerte, pero bueno, se deduce que sí. Él estaba repartiendo en ese momento la carta abierta a la Junta Militar. Ese era el detalle. Carta abierta de un escritor a la Junta Militar. Así que, bueno, que también se lee como texto literario. Por eso me parece también pertinente traerlo. El texto había sido prohibido por la dictadura y, bueno, finalmente, durante años su difusión solamente se pudo dar circulando de mano en mano, casi como un fanzine. Me gusta pensarlo así a mí. No estoy banalizando ni las prácticas ni la militancia de Rodolfo Walsh, pero me gusta pensarlo así, como para traerlo a nuestra realidad un poco. Voy a hablar un poco ahora sí del cuento, que se llama Simbiosis, que fue publicado, fue escrito en 1953, pero fue publicado luego en una antología de cuentos policiales que se llama Cuento para Tahúres, que fue en 1962. Es toda una serie de cuentos que están protagonizados por el personaje. Uno es el comisario Laurenzi, y hay otro que se llama, me acuerdo el nombre, lo tengo acá escrito,
Ay, era Hernández, me parece. Bueno, el cuento que elegí ahora, que se llama Simbiosis, que elegí traer, creo que trabaja mucho sobre esta oposición que es la civilización barbarie, o esto de la ciudad-campo, que es algo, una dicotomía que trae muchísimo la literatura argentina en debate y en tensión, y es uno de los ejes sobre los que se ha construido gran parte de la literatura argentina, para mí. Trabaja mucho la construcción del territorio de lo físico y lo marginal, y por eso me gustó, y cómo lo monstruoso nace y allí habita, por eso me pareció que era una buena idea traerlo para compartirlo aquí. Voy a presentar un poco el tema del personaje principal del cuento, es el comisario Laurenzi, como venimos diciendo, está en un café charlando con su interlocutor, y bueno, se pone a contarle una historia que es justamente esta del cuento. El cuento está narrado por la persona que está tomando el café con el comisario Laurenzi, que va contando directamente, o sea, como un diálogo de estilo directo, nos va contando lo que Laurenzi le dice y le cuenta, y así es como se construye este relato. El cuento puede ser leído en clave policial, para mí, es una propuesta, o también puede ser leído en clave fantástico. En clave policial porque, bueno, hay un crimen, hay una supuesta búsqueda de verdad, y en clave fantástico porque hay como veníamos trabajando, que es el género propicio para la monstruosidad, para mí, que es el género fantástico, ¿no? Hay un orden establecido, hay una tranquilidad, hay algo que es ya de un modo, y de repente ocurre algo que lo interrumpe. Y a partir de ahí se empiezan a generar los eventos que hacen que el relato sea interesante y que aparezca algo totalmente anómalo y difórico, fuera de lo común, como el caso de este cuento. Este cuento también está construido a partir de las atmósferas que están en voz de los personajes. Voy a presentar la primera de ellas. Cuando el comisario está contando, empieza como a anticipar. Acá los personajes van como profetizando. Está muy presente la figura del profeta en este cuento, y ahí, bueno, vamos a ir contando por qué. Cuando él está contando en el café con su interlocutor, le cuenta, ¿no?, que fue trasladado en uno de sus, estando en servicio, a un pueblo alejado de Santiago del Estero. Y bueno, entonces empieza a contar todo lo que ocurrió en este pueblo y cómo fue que pasó la historia que estamos recuperando. Él le dice, ¿no?, cuando empieza con el relato, ciertas atmósferas, concluyó espiando con los ojos encapuchados, el efecto que producían sus palabras, generan monstruos. O sea que ya viene y dice, ciertas atmósferas generan monstruos, y eso es casualmente cómo se organiza el relato. A partir de cómo los personajes van narrando las atmósferas, vamos viendo cómo ya directamente en las atmósferas los sujetos o los personajes monstruosos están construidos y configurados, e incluso hasta un poco mimetizados con el mismo territorio, que es la manera en la que encontró el narrador para contar lo monstruoso, justamente. Voy a parar un poco para leerles la cita de cómo se describe este pueblo, para que veamos cómo funciona esta recuperación de la tensión civilización-barbarie, en la cual se entiende que la barbarie está asociada al campo, al desierto, a lo deshabitado. Creo que es un asunto político que tiene larga data, que ya viene de Sarmiento, ¿no?, de esto de que el problema de la Argentina es el territorio, es la extensión del territorio, y así piensa el comisario Laurenzi. Entonces, no es menor recuperar la configuración de la atmósfera de este pueblito, y él dice: una vez, dijo el comisario Laurenzi, fui a parar a un pueblo de Santiago del Estero, a unos 80 kilómetros de la capital. Un pueblecito sucio, con una calle única, que tiene la invariable dirección del viento, y a donde nunca termina de posarse el polvo. No había agua. A veces pasaba medio año sin llover. Cuando llegaba el tren con los tanques aguateros, las mujeres y los chicos formaban una cola harapienta y resignada. Fíjense cómo ya no hay agua, ¿no? Está todo planteado desde la carencia. El pueblo tiene una sola dirección, con la dirección del viento, ¿no? Donde hay viento hay poco objeto, no hay edificios, no hay nada. Y ya los personajes que habitan el pueblo
están formando una fila harapiente y resignada, ¿no? Ya empieza a construir los personajes que son el otro, el del pueblo, porque él es el comisario que viene de la ciudad, que ha sido asignado a este pueblito. Entonces acá empieza a ser construida a partir de los personajes esta tensión entre civilización y barbarie que veníamos diciendo. Continúa. Todo tenía el color de la tierra, las caras, las manos, las cosas. Usted podía cerrar las puertas y las ventanas, pero no podía impedir la sorda invasión del polvo. A las 2 horas había una capa de polvo sobre los muebles, los vidrios, la ropa. Una película blancuzca, casi imperceptible, pero inexorable y triunfante. Creo que con el tiempo eso llegaba a adquirir una proyección anímica, ¿no? Es como va diciendo, esto de la proyección anímica es esto que decimos que los personajes se van de alguna manera fusionando con el territorio. Y bueno, una cosa que agrega, la última de las citas que voy a leer, que dice: la población tenía casi toda sangre india. Creo que no es menor todas estas acotaciones que hace el comisario Laurenzi. A mí me recuerda un poco a esto del determinismo, el determinismo de pensar que el problema es el clima, ¿no?, que pervierte a las personas y por eso son, podríamos llamarle, incivilizados o forman parte de la barbarie o son propensos a la monstruosidad. Otra de las cosas que refleja la construcción de las atmósferas es también el tema del más allá del pueblo. O sea, el pueblo está en un centro y tiene una periferia. Y de nuevo se reproduce esta tensión entre lo que es centro y periferia. Todo lo que era alrededor del pueblo había una especie de campo con montañas, deshabitado. Y bueno, venía trascendiendo la historia así como que el comisario Laurenzi los días pasaban monótonos, solamente los domingos se escuchaba el ruido de los hacheros que volvían de trabajar y bla, bla, bla. Y como siempre, un buen día, un domingo, él no escucha los ruidos. O sea, acá está el acontecimiento extraordinario que desata los eventos. Digo, para reflejar un poco esto de el elemento fantástico que empieza a aparecer acá, ¿no? Tenemos domingos de mucho ruido y de repente un domingo silencioso. El comisario Laurenzi descubre que todos los habitantes del pueblo se habían ido al borde, ¿no?, a la periferia, a la montaña, que estaban ahí como en una reunión, podríamos decir. Y él le describe a su interlocutor, esta situación del campo, ¿no?, cómo él lo va viendo. Y dice: si usted ha visto un incendio en el campo, a veces arden leguas enteras de pastizal. Usted mira el horizonte y ve las columnas de humo. De noche es como un vasto cinturón de fuego, bello y terrible. Lo que pasó fue algo así, pero en otro plano. Ríase, pero no encuentro palabras para designarlo. Un inconcebible incendio de almas. Así es como empieza a relatarle lo que había ocurrido aquel domingo. Y ya presenta el elemento del fuego, que también es clave para lo que sería la génesis de lo monstruoso, vamos a llamar cómo empieza a surgir lo monstruoso en este relato, y también, bueno, lo que corta el final. Bueno, finalmente entonces se despierta ese domingo, va a ver qué pasa, sube el caballo y va a ver qué pasa. Y llega a la parte esta de la periferia del pueblo y descubre una situación que escénicamente sería la siguiente. Hay una persona que él le llama el Mano Santa, que era como una especie de predicador, está toda la muchedumbre alrededor de él, y él les ofrece el milagro, la salvación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí él va a describir cómo vive este Mano Santa, y es pertinente para esto que pensé que este cuento nos trae mucho lo que es la marginalidad en cuanto al margen territorial, lo que habita en el margen, tanto en la ciudad como en este caso que el margen se representaba en esto del pueblo en el medio y la periferia alrededor, y cómo el margen es el caldo propicio para la monstruosidad. El Mano Santa estaba a unas 2 leguas del pueblo, en un rancho a la orilla del viejo cauce del río, y por todos los caminos y picadas iba llegando gente para verlo. Fíjense la gente que llega, ¿no? Gente enferma, tullidos, lisiados, ciegos, hombres y mujeres cubiertos de llagas y de pústulos. Gente pobre, harapienta, con una caterva de perros de igual condición. Creo que está describiendo también un sujeto social.
me parece a mí, porque eran pobres, eran harapientos, pero al mismo tiempo no tan solo que eran pobres harapientos, sino que eran pestilentes, eran tullidos. Bueno, es la forma en la que la civilización, o la perspectiva de la civilización, construye una idea de barbarie también, porque nosotros estamos escuchando todo esto a partir de la voz del comisario Laurenzi. No es ni el autor, ni es el personaje interlocutor, es el comisario que, bueno, piensa esto, ya dijimos, del pueblo, piensa esto de sus habitantes, y ahora ve quiénes son los seguidores de este profeta, por decirlo de alguna manera. Y bueno, empieza a construir todo esto como una muchedumbre, ¿no? Esto es lo que desata todo lo que sigue después. Dice, allí había como 2.000 personas en círculo, en un claro del monte, y ¿sabe lo que hacían? Rezaban, estaban arrodillados y rezaban. Esas voces, si usted las hubiera escuchado, era como un rugido en el desierto que llegaba en ráfagas potentes, histéricas, con algo indefiniblemente doloroso. Y ese hombre, el Mano Santa, pegado al tronco de un árbol en el centro del círculo, tan inmóvil que las ramas del árbol parecían brotar de su cuerpo y las hojas de su cara encendida por un crepúsculo violento. Me gusta traer esta cita porque acá lo que veo es que están tanto el Mano Santa, fíjate que el Mano Santa está pegado al tronco de un árbol en el centro del círculo, parece las ramas del árbol, está totalmente mimetizado con el paisaje. Y las personas que están ahí, él escucha estos rezos, no como rezos ni como un mantra, sino como un rugido. Y de nuevo está presente este recurso de la animalización, que es clave, me parece, para la construcción de lo monstruoso, como recurso literario, como recurso retórico. Así que al rugir, al dar gritos histéricos, esta muchedumbre ya empieza a ser configurada como una sola muchedumbre, un todo, una masa, podríamos decir, una masa deforme, una masa apestosa, pestilente, enferma, marginal, pobre y harapienta. Eso es básicamente la percepción del comisario Laurenzi. ¿Qué ocurre? El comisario va a ver eso y bueno, y ya le parece que es una muchedumbre, y le parece un peligro. En el cuento dice que él lo manda al Mano Santa a irse y a disgregar esa multitud, y dice, bueno, no, lo que pasa es que están todos juntos, se van a agarrar una peste, se van a agarrar una enfermedad. Pero en realidad creo que es metafóricamente hablando, lo que el comisario tenía miedo era que se arme una rebelión, ¿no? Porque eran los mismos habitantes del pueblo ahí congregados. Él lo ve como una amenaza a esta masa de personas, y bueno, por supuesto el Mano Santa que les prometía la redención. Bueno, lo echan, y él habla también un poco de que en ese campamento el comisario Laurenzi habla de que en el campamento había mucho hedor, así que ahí vemos cómo él va configurando a todas las personas, al mismo tiempo que tienen sangre india, que están fusionadas con el territorio, con el pueblo, también en este estado de marginalidad cuando van para la periferia, para el claro del monte, están medias, ya empieza a ver como el elemento de lo monstruoso, ¿no? Están representadas como un sujeto marginal que en un campamento totalmente pestilente. Bueno, y esto no es menor, que el Mano Santa decía, una de las cosas que predicaba y prometía era, mi sangre es la curación de todos los males. Esta frase es clave, porque lo que ocurrió fue que, bueno, el comisario lo que hizo fue mandar a llamar a un refuerzo policial para que vinieran a reprimir básicamente y a echar el Mano Santa, que él le dijo que se vaya y no se quiso ir, la gente tampoco, etcétera, etcétera. Lo que ocurre acá que es el evento central, es el asesinato del Mano Santa. Él está contándole a su interlocutor y dice, bueno, el Mano Santa murió. Y bueno, se inicia una investigación policial para ver qué fue lo que pasó, porque no lo mató la policía al Mano Santa. Entonces, lo que le dice Laurenzi es, dice, desde el punto de vista policial, que era el de la realidad escueta, que era el mío, el muerto se llamaba Varela, linchera y vagabundo, con muchas y frecuentes entradas en la policía de San Luis, Córdoba y Tucumán, por ejercicio del curanderismo, ¿no? Es él, dice, bueno, apareció el muerto en Mano Santa, se le abre su legajo, y bueno, era eso, entonces tampoco importaba tanto una gran investigación, porque el tipo era un linchera, era un vagabundo. Y acá vamos de nuevo que cuando el Mano Santa, como personaje, termina siendo también, era un orillero, vivía en una casucha al borde del río.
con todo lo que eso implica. Y al mismo tiempo también ofrecía la cura, ¿no? Era curandero, estaba ejerciendo una profesión, digamos, por fuera de la ley. Entonces, evidentemente ha sido perseguido porque fue por el ejercicio del curanderismo. O sea, no estaba preso por ser un delincuente. Entonces, este concepto del delito que maneja en este cuento, vamos a quedarnos solamente en el cuento, que maneja la policía como institución, que bueno, ya digamos, tienen derecho a meterte preso por ser curandero, básicamente, o por lo menos en este lugar, en esta época. Abren la investigación, empiezan a ver y dice, descubrimos el rastro, ¿no? Encuentran unas huellas, lo habían matado en su choza, en su casilla, al curandero. Dice, eran muchas pisadas que seguían la orilla del cañadón y se paraban ante el rancho. Con un poco de suerte pensé que resultaría fácil encontrar el asesino. Pero luego se dan con que la huella que habían encontrado era muy gruesa, muy pesada, que no podía ser humana, ¿no? Re Scooby-Doo, pero bueno, eso por lo que tiene de policial también este cuento. Encuentran eso y bueno, hipótesis va, hipótesis viene, entrevistan a una vieja que es denominada como vieja en el cuento, por eso le digo así, y se fue entonces cuando apareció esa vieja diciendo que de madrugada había visto al diablo rondar el campamento. Calcule usted el caso que podía hacer yo de una historia semejante. Pero hasta ese momento no tenía otra cosa, o sea, era el único testimonio en el que había venido el diablo. Era evidente que la mujer hablaba en serio y estaba asustada, había visto el diablo y dijo, sin duda, que el diablo se había llevado al santo porque no podía sufrir que hiciera milagros. ¿Y cómo era? Muy alto, aseguró, y encorvado. Y ustedes no me van a creer, tenía 2 cabezas. Bueno, él siempre se aparecía de la forma que más le conviniera. Así que bueno, queda este testigo. Y bueno, el comisario va haciendo varias operaciones hasta llegar a la verdad, que es la lógica del policial, una conclusión, la otra, entrevistas, y finalmente dice que el testimonio de la mujer resultó decisivo. Acuérdense que este cuento es una charla de café, están sentados en una cafetería, entonces yo estoy recuperando esa conversación de café que a su vez recupera una historia. El testimonio de la mujer fue decisivo, sobre todo con el tema de las 2 cabezas. ¿Qué se descubre? En toda esta muchedumbre de, entre comillas, fieles, creyentes, agitadores, había un ciego, una persona ciega, y que acá le dicen tullido, que es alguien que no podía caminar. Estos 2 se asocian, ¿no? Y el ciego lo lleva a UPA, al rengo, al paralítico, y van y lo asesinan. Y le roban un montón de plata, joyas y objetos preciados, y bueno, nada. Entonces, individualmente, incluso el tullido apareció con sangre y un cuchillo y una herida, pero claro, dice, no hay ¿cómo llegó él no hay forma que él haya ido? Entonces, lo descartaron. Y después el ciego, cuando lo entrevistan, antes había dicho, imposible que yo haya sido porque tenía que cruzar el campamento lleno de gente durmiendo en el piso, ¿cómo iba a ver? Entonces, por separado no podían ser asociados al crimen, pero juntos, sí. Entonces eso explica lo de las 2 cabezas, explica que la señora haya visto que era muy alto, etcétera, etcétera. Y acá, bueno, de cuenta, dice muy fácil, el ciego utilizó las piernas, el tullido los ojos, las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Y incluso el interlocutor lo critica y dice, pero qué técnica narrativa tan, digamos, aburrida o tan simplona que estás usando. Bueno, excusa va, excusa viene, y acá viene lo que me llevó a decidir traer este cuento para compartirlo en esta columna, que es que acá, al margen de que lo monstruoso claramente está presentado al margen, o sea, a la barbarie, a la marginalidad, también a la discapacidad física, ¿no? A la anomalía física, porque fíjate que la simbiosis, que por eso el cuento se llama simbiosis, que logran amalgamarse el ciego con el tullido, es monstruosa. O sea, son monstruosos por separado porque son informes, deformes, difóricos, y no son normales, podríamos decirlo con parámetro de la normalidad. Y juntos, igual también siguen siendo un gran monstruo, o sea, no logran armar un sujeto. Es como que la monstruosidad se acrecenta. Y todo eso está anclado en lo físico, pero la reflexión final que nos trae este cuento, que está muy interesante, y voy a compartírselas. ¿Qué le dice el comisario Laurenzi? Bueno, dice, por lo tanto, yo perdí el tiempo cuando le aclaré ya de entrada que lo monstruoso
podía residir más bien en una idea. Porque él le dice, bueno, usted seguramente piensa que en realidad lo monstruoso de este cuento es esa simbiosis extraña entre el paralítico y el ciego, pero se está equivocando. La monstruosidad reside en una idea, en las ideas. No son necesariamente los cuerpos monstruosos los que es vehículos de lo monstruoso en sí, sino las ideas. Y creo que esto es interesante. Dice el comisario, esta es la última cita: las dos cabezas elaboraron ideas muy distintas con respecto al presunto iluminado. La del ciego, que era esencialmente la cabeza de un incrédulo, llegó a la conclusión de que Varela, siendo un farsante, era el linchera, hacía dinero con sus sermones y falsos milagros. Por lo tanto, valía la pena matarlo para quitarle el dinero. O sea, fíjense esta construcción de la moral. Bueno, si son un ladrón, el que roba un ladrón tiene 100 años de perdón, no sé, pero igual de ladrón que el otro. Este juego con la moral, para mí, para ver quién merece morir, quién merece ser robado, si él también era un ladrón. Entonces, esta reflexión del ciego que viene a representar el incrédulo y el que no, digamos, no puede ver más allá de lo que habrá para ver, creo que es clave en este cuento, porque ¿por qué se puede matar a un ladrón? O sea, ¿es correcto matar a un ladrón? Creo que acá después puede venir el debate de la silla eléctrica, pero también más traído a nuestra realidad el tema de los linchamientos, los linchamientos de civiles, ¿no? Que agarran un motochorro y lo destrozan, y no sé, digamos, es polémico, no deja de ser polémico, y bueno, a mí me gusta como autoinvitarme a la reflexión, porque no sé si hay una sola respuesta para esto. Y luego continúa Laurenci, dice: como tantos curanderos, Varela utilizaba esas frases espectaculares que constituyen el repertorio universal del embaucamiento. Recuerde, en mi sangre está la curación de todos los males. Esa fue la última sentencia que yo le oí y resultó fatídica. Él lo dijo así, él le prometía, ¿no? En mi sangre está la redención, etcétera. ¿Y por qué fue fatídica? Porque el paralítico, que él lo configura como el creyente elemental, o sea, ese que, bueno, es un creyente elemental, creo que se habla por sí solo. El simple idiota de la dulce sonrisa lo tomó al pie de la letra. Entonces, el sencillo, digamos, el creyente elemental, o sea, el idiota, acá dice el simple idiota, se lo tomó literal. Dijo, bueno, si es con la sangre, entonces hay que matarlo. Y el otro dijo, bueno, y si es un ladrón, entonces, ¿qué importa él? ¿Es un vagabundo, un linchera, un marginal, un ladrón, un embaucador? ¿Le puedo matar? ¿Lo puedo robar? Está todo bien. Entonces, yo considero que este cuento trae un poco eso de lo monstruoso que puede resultar la idea de pensar que a alguien se lo puede asesinar, simplemente porque es ladrón, o simplemente porque es embaucador, o por lo que sea. Y también esto tan oscuro y tan peligroso que trae a veces la religión, ¿no? Porque acá simplemente el paralítico dijo, bueno, a ver, si con la sangre traemos la salvación, chau, lo cuchillemos. Pero creo que, sin ir más lejos, podemos pensar en la guerra, o mejor dicho, yendo muy lejos, ¿no? En esas guerras que están originadas en territorios y por motivos que teóricamente tienen que ver con la fe y con la religión, ¿no? Y con tomárselo así, o sea, con derramar sangre en pos de la fe y de la religión, usada como excusa para un montón de cosas que son políticas. Y por eso creo que lo político no puede ser separado de lo religioso nunca. Y bueno, creo que me parece que es la clave fundamental de este cuento, esta nueva cosa que trae de plantearse lo monstruoso en las ideas y no tan solo en los cuerpos. Obviamente que utiliza toda la representación física, el territorio físico, los personajes, el ambiente, para poder contarnos esto y presentarnos la idea que pensaba el comisario, que lo monstruoso reside en las ideas. Así que bueno, me quiero quedar con esa frase para cerrar la columna, de que lo monstruoso reside en las ideas. Muchísimas gracias, estimadísima Charo Ortiz, por esta tercera entrega de La Máquina de Monstruos. No quería agregar nada más porque está más que redondita, así que si te parece bien nos encontramos en la próxima emisión el mes que viene. Me parece bárbaro. Nos vemos, Juan Manuel, adiós. Descargate la aplicación Radio UTN Córdoba en tu celular y sintonizar Restos Diurnos todos los sábados de 17 a 20 horas.